Bueno, pues la verdad que para mí siempre es un placer presentar a Roberto. Roberto es, pues probablemente uno de los investigadores que más han influido en cómo percibimos actualmente el mundo bacteriano, cómo percibimos lo que significan los microorganismos en nuestra vida, más allá de esta visión antigua de bacterias como algo simple, que todo lo más pues, nos provocaba algunas enfermedades, ¿no? Hoy sabemos que son algo mucho más complejo y mucho más interesante. Bueno, Roberto es de origen guatemalteco, aunque ha desarrollado su carrera profesional sobre todo en Estados Unidos. Él hizo su doctorado en la Universidad de California, en San Diego, donde estuvo luego un año como postdoctoral, para luego trasladarse a la Universidad de Stanford. Estuvo 3 años, si no me equivoco, en Stanford. Y finalmente se incorporó en el año 1983 a la Universidad de Harvard, a la Facultad de Medicina. Allí ha permanecido hasta hace un par de años en que decidió retirarse y, bueno, dedicarse a disfrutar de los paisajes en la montaña, en Colombia, aunque hay que decir que mantiene una gran actividad, tanto a nivel de comunicación científica como de iniciativas de educación científica y de divulgación, pues por ejemplo, en exposiciones en las que ha combinado junto con Scott Chmielewski fotografías fantásticas con conocimientos de microbiología. Estas exposiciones además han dado lugar a un libro precioso que recomiendo que busquéis por ahí porque merece mucho la pena, que tiene el sugerente título de Life at the Edge of Sight, algo así como la vida al límite de la visión. Roberto, pues bueno, por su laboratorio hemos pasado más de 130 personas, es autor de un montón de artículos científicos, más de 200, ha sido presidente de la Sociedad Americana de Microbiología y un montón de cosas más. Pero si yo tengo que destacar algo de Roberto son sobre todo dos cosas. Y las dos las vais a poder comprobar esta tarde. Una es la gran pasión que pone en todo aquello a lo que se dedica y el gran entusiasmo a la hora de comunicarlo. Eso lo vais a ver en su charla. Y la segunda, y quizá mucho más relevante, es que siempre he sido capaz de buscar las preguntas importantes. Para Roberto no era tan importante el saber mucho de un tema, desmenuzarlo hasta el último componente, como saber qué es lo que realmente merece la pena preguntarse, cuestionarse en ciencia. Y yo creo que eso es lo que distingue a un gran científico y lo que hace que Roberto haya sido tan influyente, porque esa búsqueda de las preguntas relevantes, como la que nos plantea esta tarde, que es la vida, pues la ha transmitido a la gente que tenía a su alrededor y les ha estimulado a buscar respuestas y a buscar sus propias preguntas. Eso hace de Roberto pues un fantástico científico, un fantástico comunicador y un gran mentor para la gente que hemos pasado por sus manos. Por mi parte, jefe, somos todo oídos, así que cuéntanos lo que tú quieras. Bueno, muchas gracias, Manolo. Realmente uno después de oír una introducción así tiene que decir de quién están hablando, no puede ser yo. Pero bueno, muchísimas gracias. Un placer estar acá. Gracias a Matilde, a María Los Ángeles y a Paco por organizar esto y a todos los demás que están involucrados. Y obviamente gracias a todos los que están escuchando. Y felicitaciones por estar tan interesados en la ciencia. Para mí ha sido una parte esencial de mi vida, sigue siendo, y espero que ustedes también, al menos muchos de ustedes, escojan, los que ustedes que son adolescentes, escojan la ciencia como un camino en su vida. Entonces, comencemos con la presentación. Vamos a ponerlo acá. Listo.
Ya escucharon que Matilde dijo de un libro cuyo título es ¿Qué es la vida? Y en efecto vamos a hablar de eso. Y es el título de mi charla, ¿qué es la vida? Realmente enfocado bastante a las preguntas que nos hacemos desde que somos conscientes de poder hacernos preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el significado? ¿Y qué significa esto que reconozco como la vida? Entonces, como primer ejercicio, y es una cosa que no se puede hacer con mucha interacción, pero espero que lo logremos un poquito, quisiera que todos los que estamos escuchando pensemos por un momento, ¿a dónde nos gustaría viajar? ¿A qué sitios podríamos ir para empezar a entender quién soy y qué es esto que es la vida? Simplemente como ejercicio de ¿dónde? ¿A dónde iríamos? Vamos a dar un par de segundos para que piensen en eso. Y lo que quiero empezar es lo maravilloso, porque tenemos un mundo de fantasías que nos puede llevar a todos lados, pero lo que es maravilloso es que el humano, como miembros de esta especie, como humanos, lo que hemos logrado, y para eso tengo esta imagen. No sé cuántos de ustedes ya conocen esta imagen, pero para mí representa el pináculo de la curiosidad humana. Esta foto se llama el campo profundo extremo. El telescopio Hubble, que está allá en el espacio, se enfocó a la parte más oscura del universo, una fracción pequeñísima, una pequeña fracción de lo que vemos el diámetro de la Luna. Se enfocó y por lo que resulta ser 30 días de exposición, pudo capturar las luces más tenues de nuestro universo. Imagínense la curiosidad humana desde que éramos en el periodo donde empezó a salir Homo sapiens a caminar por la sabana. La curiosidad llega a un momento en que logra construir un telescopio que apunta a la parte más oscura del universo y se pregunta ¿qué hay? Y lo que vemos acá es una colección de unas 5.000 galaxias. Están colorizadas artificialmente, las azules son las que vienen hacia la Tierra, las otras, las rojas, son las que se van más allá. Y lo que es impresionante es que hay galaxias que están a 13.000 millones de años luz. Pensemos qué significa un año luz. Es inconcebible. Pensemos ahora qué significa 1.000.000. También inconcebible. Ahora 13.000 millones años luz. Que sabemos hoy, no como forma de un mito, sino como una realidad a través del método científico y la tecnología, sabemos la dimensión de nuestro universo visible, 13.000 millones de años luz. Es decir, esa luz que podemos ver muy tenue se inició hace 13.000 millones de años, cuando se dio el Big Bang, el inicio de nuestro universo. Para mí el hecho que podamos ver eso representa los logros que la humanidad ha tenido a nivel de tratar de entenderse. Si uno ve esta foto, tiene que preguntarse, ¿qué es ser vivo? ¿Qué es la vida? ¿Cuánta vida hay allá? Pero esa es una pregunta que nos hemos hecho mucho antes como humanidad, antes de que hubieran telescopios, porque solo basta una noche estrellada ver al cielo y no hay quien no se pregunte qué es el universo y qué es mi rol en el universo, qué es la vida. Claro, se generaron a través de la historia mitos, leyendas, pero solo la ciencia nos puede decir realmente qué es lo que está allá y qué es lo que no sabemos todavía. Pero al igual que como podemos ver el cielo, es infinito, y preguntarnos qué es la vida, podemos ir en la otra dimensión y ver hacia lo más pequeño. Y utilizo esta foto de una gota de agua como una lente que nos permita entrar a ese mundo que no nos permite ser observado con la vista que tenemos, sino que tiene que ser observado con la tecnología de un microscopio. Imaginémonos realmente cómo haber sido cuando hace unos 300 años, por primera vez el humano pudo ver qué había dentro de una simple gota de agua. Y aquí vemos una imagen microscópica de pequeños animalitos. De súbito descubrimos que hay todo un mundo que no podemos ver, que es el mundo microscópico. Y ese mundo lo hemos estado explorando, al igual que hemos explorado el mundo del universo.
Es todo un universo de la vida microscópica que, como vamos a ver, es realmente fundamental para el funcionamiento de este planeta. Y es esencial en este año de la pandemia que entendamos el funcionamiento de ese mundo microscópico, porque en efecto es un microorganismo, ni siquiera organismo, es un ente microscópico, el coronavirus, que nos tiene a toda la humanidad en jaque. Pero me parece lo fascinante es que en tan poco tiempo hemos llegado a entender tanto cómo funciona la interacción entre esta entidad y el humano, para no solo entender cómo es que se genera la enfermedad y las reacciones, etcétera, pero también lograr el desarrollo de vacunas en el periodo de un año. Es realmente admirable lo que ha logrado la ciencia en el sentido de este virus. Entonces, me gustaría usar el virus como para poner la vida en perspectiva. Aquí tenemos una entidad que tiene un ácido nucleico y que es capaz de replicarse en células y así causa daños al hospedero en ciertos casos, que tiene una dimensión de 10 a la menos 7 metros, es decir, 0.1 micras. Es pequeñísimo y sin embargo logra causar efectos en un ente vivo. En este caso he puesto mi propia foto de 7 órdenes de magnitud mayor, 10 a las 7 veces más grande, más o menos 1 metro. Es impresionante lo mucho que hemos aprendido en tan poco tiempo, cómo este pequeño virus puede ocasionar lo que ocasiona en la humanidad. Igualmente, es importantísimo entonces ver ese tipo de perspectiva y ver cómo este ente de un minúsculo metro puede ocasionar daños en esta esfera que es 10 a las 7 veces más grande. Y eso es una lección importantísima, porque así como hemos puesto toda esta atención en cómo este pequeño virus causa daño en este ente de 1 metro, es importantísimo que pongamos toda la posible atención en cómo puede este ente pensante de 1 metro arreglar el daño que ha hecho en esta esfera de 10 a las 7 metros, que es, a pesar de esta grandeza del universo, el único sitio donde sabemos que tiene vida. Entonces, investiguemos un poquito acerca de esa vida que está en este planeta. Y si pensamos en los humanos, somos 10, más o menos 10 a la 10 humanos, 10 a la 9. Y estos humanos, cada uno tiene algunas 10 a la 3 células, 10 a la 14. Entonces, en este planeta tenemos más o menos 10 a la 23 células humanas que están constituidas en una sola especie. Entonces, la diversidad humana es una especie. En comparación, el mundo microscópico lo sobrepasa por muchos órdenes de magnitud. Se estima que hay unas 10 a la 30 células microbianas en el planeta y distribuidas en unas 10 a las 12 especies microbianas. Por un momento empiecen a pensar qué significa esa diversidad biológica. Significa que hay una capacidad enorme de mantener la vida en este planeta a través de sus actividades. Para mí es mucho más importante reconocer que este mundo es realmente un planeta de microorganismos. Entonces, viéndolo así, es importante que reconozcamos, por un lado, nuestra vida. Nuestra vida no somos nosotros en contra de unos pocos microorganismos. Somos una especie que se desarrolla, nace, desarrolla, crece y ha evolucionado en un océano muy rico en diversidad de microorganismos. Es importante que reconozcamos que realmente somos ecosistema humano. En esta animación vemos el humano trabajando en un ambiente construido que está cubierto aquí con colores, significando los microorganismos que están depositados ahí porque son los microorganismos que llevamos con nosotros, que son parte esencial de nuestra vida, tanto en el sistema digestivo como en nuestra superficie, la piel, etcétera, y condicionamos con esos microorganismos nuestros alrededores.
Eso es el estado de hoy, pero miremos ahora en el estado de la historia a través de los tiempos de la historia de nuestro planeta, para poner la vida en perspectiva. Aquí tengo la flecha que indica el tiempo en miles de millones de años antes del presente, donde se sabe que el origen de la Tierra fue hace unos 4.500 millones de años. Y sorprendentemente la vida aparece en el planeta más o menos hace 4.000 millones de años. Es sorprendente que ocurrió rápido, pero más sorprendente aún es que es posible que varias formas de vida se dieron al principio, pero lo que es clarísimo por la secuencia de ácidos nucleicos es que todos los seres vivientes del planeta Tierra hoy devienen de un solo organismo, que es, digamos, el progenitor de todo lo que es la vida. Y por muchos años, 1.000 millones de años, la vida fue anaeróbica, no había oxígeno, pero luego a través de la invención de la fotosíntesis se fue generando oxígeno y la evolución de los sistemas de fotosíntesis dio razón a que el oxígeno se acumulara. Ese era a cierto punto un nuevo invento para la atmósfera, porque es increíblemente reactivo, pero al mismo tiempo dio la capacidad que organismos como una arquea se tragara una bacteria para dar razón a los primeros eucariotes hace unos 2.000 millones de años. Y tardó todavía otro 1.000 millones de años para que emergieran las primeras plantas y animales hace apenas 0.8 mil millones, es decir, 800 millones de años atrás. En relación a eso, es importante reconocer la minúscula fracción de tiempo en que Homo sapiens ha caminado por la Tierra, apenas 200.000 años, y si vemos la revolución agrícola de hace 10.000 años, es importantísimo tener la vida en perspectiva, que este ha sido un mundo de microorganismos por la gran mayoría de su existencia. Y por lo tanto, todas nuestras vidas no solo han sido evolucionadas dentro del mundo de los microorganismos, sino también ellos, los microorganismos, son fundamentales para todo el funcionamiento del planeta. Me gusta decir que sin nosotros, sin los humanos, el mundo se manejaría por los microorganismos, pero sin los microorganismos no hubiese forma que los humanos pudiésemos estar en este planeta. Entonces, vámonos ya a la pregunta esencial: ¿qué es la vida? Y aquí es donde Matilde ya lo dijo, está inspirado en el libro tan importante de Erwin Schrödinger que salió en 1943, ¿qué es la vida? Y realmente fue muy influyente para muchos de nosotros que crecimos como biólogos moleculares, porque realmente se enfocaba en qué moléculas rigen el comportamiento de la herencia. Y esto lleva a que en el 53 se deduce la estructura del ácido nucleico ADN, y uno de los grandes logros de la ciencia en el siglo XX, el conocimiento del material genético. Ahora, ¿en qué contexto filosófico se encuentra este descubrimiento? Para mí es importante que todos los que decidimos tomar ciencia no dejemos de pensar qué significa lo que hacemos. Y Schrödinger es fabuloso en ese sentido, porque aquí en la carátula, lo he ampliado acá, la aproximación de un físico al tema de qué es la vida, con un epílogo sobre determinismo y libre albedrío. Es decir, no es simplemente pensando en descubrir, sino qué es el significado de los descubrimientos. Y Schrödinger se hace la pregunta: si los genes no son nada más que átomos, toda la vida debería ser determinista. Pero yo como un ente vivo, reconozco que yo tengo libre albedrío. Yo soy el que maneja los átomos. Si yo quiero dar un paso, lo doy. Entonces, ¿cómo se puede mezclar eso a nivel filosófico? Y Schrödinger, en su epílogo, concluye que la tradición filosófica de Occidente no tiene nada realmente
para explicar esto, pero él la encuentra, la explicación, en la filosofía de la India, en el concepto de Atman es Brahman, es decir, el individuo es el Dios universal. Es una cosa que él menciona, eso sería una calumnia en la filosofía cristiana, pero no, dice, porque los místicos cristianos ya hablaban de Deus factus sum, yo soy Dios, es decir, el que maneja las moléculas. Y debo decir que ese tipo de filosofía de cómo explicar la vida, que yo soy el que maneja los átomos, es importantísimo en cómo desarrolla la vida, la investigación de la ciencia de la biología molecular por 20, 30 años. Pero el mismo Schrödinger luego dice, hay algo más. Y para eso les traigo el concepto del entrelazamiento cuántico que descubrió Schrödinger. Este concepto que a pesar de estar separadas por grandes distancias, las partículas subatómicas en alguna forma se predice a nivel matemático que están conectadas. Entrelazamiento cuántico significa conexión. Yo no sé realmente la física cuántica, no la manejo del todo, pero sí sé que cuando vemos un ecosistema, y este ecosistema es representativo del bosque alto andino donde tengo la fortuna de vivir, y en este bosque alto andino sabemos una cosa, y es que todas las especies están interconectadas, en particular porque hay tantos microorganismos que no podemos ver, pero que sin embargo forman en una forma muy fundamental las conexiones que hay entre todas las especies que logramos distinguir aquí como diferentes tipos de plantas y los pequeños animales que viven allí. Esta conexión causa que todos los organismos dependan el uno del otro. Esa interdependencia es lo que más significa para mí hoy en día, dónde tiene que estar el énfasis en el estudio de la vida. Entonces, ¿qué es la vida? Ya no es Deus factus sum, ya no es Atman Brahman. Para mí la filosofía que rige cómo debemos estudiar la pregunta ¿qué es la vida? Tenemos que ver en otras formas las interreacciones que hay entre formas de vida. Y para mí eso también es otra filosofía. Hay un grupo que se llama los Haida, que viven en el noroeste del continente americano, en Canadá. Se llaman los Haida, cuyo credo es todo depende de todo lo demás. Es decir, esta interconexión. Y está también el credo budista de esto es porque eso es, esto no es porque eso no es, esto llega a ser porque eso llega a ser y esto deja de ser porque eso deja de ser. Es la interconexión que ya los budistas hablaban de eso de hace miles de años y los científicos estamos demostrando la interconectividad que hay en todo lo que es la vida. Es decir, todo está interconectado, las interacciones entre las partes mantienen la vida. Para entender la vida es necesario entender las interacciones y por lo tanto la ecología, ese es el estudio de nuestra casa y cómo se interactúa todo que está dentro de esta casa, que es nuestro planeta, es fundamental en todos los estudios de la vida. Entonces, volvamos ahora a una magnitud del universo. Esta es la red cósmica. Es un programa de computadora donde se ha tomado una fracción del universo y vemos cómo se relacionan las galaxias. Entonces lo que voy a hacer es, esta es una animación, les voy para terminar la charla, les voy a leer un párrafo de mi libro mientras vemos la animación. A través de la ciencia hemos logrado hacer hermosos mapas de las estructuras más grandes y las más pequeñas del universo. Hemos aprendido cómo interactúan las galaxias para formar grupos de galaxias y cómo esos grupos interactúan para convertirse en una red de filamentos compuestos de materia oscura. Se llama la red cósmica. Las galaxias se forman a lo largo de los filamentos y se agrupan en los nodos de la red donde se unen los filamentos. Así como no se puede visualizar un virus mirando a cada uno de sus átomos aislado, así como no podemos visualizar una biopelícula mirando a sus bacterias aisladas, nunca podríamos visualizar la red cósmica mirando estrellas y galaxias una por una. Simultáneamente hemos aprendido cómo se desarrollan redes de neuronas similares a la red cósmica para generar el cerebro humano.
Y usando ese cerebro entendemos, gracias a muchas disciplinas científicas, que en la Tierra todo depende de todo lo demás. ¿Cómo podríamos tomar una fotografía de esa completa interdependencia de todo en la Tierra? ¿Cómo se vería esa imagen si lográsemos capturar en una vista a gran escala, como lo es la red cósmica para el universo, la suma de toda la actividad biológica en la red de la vida, todas las conexiones entre los organismos en los ecosistemas, la humanidad, los bosques, los océanos, el suelo vivo y las formas en que todos esos ecosistemas impactan la totalidad de la vida? Ya tenemos esa imagen y es la Tierra. Tenemos que cuidarla. Muchas gracias. Bueno, he metido sonido para dar ese aplauso. Realmente una charla muy impresionante. Además, el chat ha estado moviéndose mucho durante la misma charla y me estaba haciendo gracia porque al mismo tiempo que leía muchas de las preguntas, casi en diapositivas subsiguientes, poco a poco, tú ibas ya respondiendo a parte de ellas. En cualquier caso, quedan siempre algunas que son realmente, creo que pueden ser interesantes hacerte. En parte sé que algunas provienen incluso de estudiantes de secundaria, ¿vale? Bueno, simplemente una selección concreta de alguna de ellas, ¿vale? Es preguntas ya un poco precisas y es una pregunta que hace un tal Leonardo, no sé exactamente de qué instituto de secundaria, dice: ¿cree usted que los microorganismos que dieron origen a la evolución en el planeta pudieran haber provenido del exterior debido a que las condiciones drásticas del planeta no eran condiciones viables para la vida? Es la pregunta. Sí, lo que se refiere a esa pregunta es a la teoría de la panspermia. Y hay algunas personas que la creen, no hay ninguna evidencia directa que es el caso. Eh, eh, por ejemplo, mi colega Gary Ruvkun, una persona a quien aprecio mucho, piensa que 500 millones de años, siempre tengo que traducir del inglés que un billón es 1.000 millones, pero me cuesta un poco, pero que del origen de la Tierra a cuando primero se detecta vida a nivel de fósiles, hay solo 500 millones de años, que él considera muy poco para el origen de la vida, por lo cual él propone que casi seguro que hubo panspermia. No hay ninguna evidencia que la vida vino de otro lado, no es necesario postularlo, puesto que las condiciones que se dieron hace 4.000 millones de años ya eran apropiadas para el tipo de vida que hoy conoceríamos como extremófilos, es decir, anaeróbicos. Entonces, no es necesario postular que tuvo que venir de otro lado. Pero debo decir que el origen de la vida continúa siendo una de las grandes preguntas de qué es, para responder qué es la vida. ¿Cómo se originó la vida? Es un misterio de que tenemos claves de cómo pudo haber sido el mundo del RNA, etcétera, pero no se ha reproducido esa transición que existe de la química a las propiedades emergentes de lo que es una célula viva. Uno de los alumnos, en este sentido, se pregunta si realmente al principio de la vida no había oxígeno. Era la pregunta que hace una tal Laura Rodríguez. Es correcto, no había oxígeno libre como el elemento O2. Claro, había oxígeno como parte del agua, como parte de otros compuestos, pero no al principio, por ese 1.000 millones de años, el elemento, el compuesto oxígeno O2, si existía, hubiera sido inmediatamente atrapado por el hierro. Eso pasó al principio de la generación. Había tanto hierro que era fácil de oxidar con oxígeno elemental, que se desaparecía casi inmediatamente, pero poco que sí. Por eso tardó tanto tiempo en acumularse. Otra estudiante, en este caso del Instituto Francisco Ayala, de aquí de Granada, se ha quedado un poco impresionada por la imagen. Creo que era un estudio de arquitectura con un montón de posibles trazas de microorganismos que nos rodean en el cuerpo, y plantea una pregunta, yo creo que casi de ciencia ficción, y es: ¿usted cree que sería posible que en un futuro el ojo humano se pudiera desarrollar la capacidad para ver estas cosas tan microscópicas gracias a la biotecnología? Ajá.
¿sabes qué? Ya lo tenemos en el microscopio, claro. Pero estás diciendo que a nivel de evolución biológica se genera un mejor ojo. Y la realidad es que ya existen ojos que son mejores que el humano para detectar cosas más pequeñas en otros animales. Es decir, no, el ojo humano es posible que a nivel de la evolución. Ahora, biotecnología, no sé exactamente qué propones, si implantes o cambiarnos el ojo por un ojo biónico. Por ejemplo, podría ser que alguien que pierde un ojo se le pone un ojo biónico que es mucho mejor. Eso lo veo completamente posible. Pero afortunadamente ya tenemos muy buenos instrumentos que son los microscopios, tanto de luz como de electrones que existen como herramientas para ver para observar ese mundo tan fascinante de los microorganismos. Bueno, una pregunta quizá ya más, de más enjundia, que estoy leyendo. Dice, cuando nos estamos desarrollando dentro del útero, ¿ya llevamos microorganismos dentro de nosotros? Esa es una pregunta que se han hecho muchas personas y la respuesta, por lo general, la respuesta científica es un poco controversial en el sentido que algunas personas piensan que han aislado microorganismos que están presentes en el humano in útero. Sin embargo, la gran mayoría, según entiendo, es que el útero sigue siendo un sitio donde microorganismos no intervienen en una forma regular. Como también se cree que el cerebro humano se mantiene por lo general libre de microorganismos. Hay ciertos sitios que se han mantenido, que la evolución ha llegado a que desarrollen, que sean impervios a la penetración, y cuando penetran los microorganismos se da una situación patológica. Yo creo que la mayoría de las personas que uno ve, la investigación indica que no hay, digamos, una colección de microorganismos asociados al embrio y al feto humano en desarrollo. Bueno, y quizá a lo mejor ya para terminar, porque bueno, estamos realmente muy bien de tiempo, ¿eh? O sea que realmente, pero bueno, yo creo que el protagonismo ya lo tienen que empezar a tener los estudiantes, pero sí hay un par de preguntas que creo que son importantes hacerte, que ha venido por parte de dos estudiantes, y es algo así como, ¿por qué de todas las ramas de la biología, cuál te llamó la atención? ¿Qué te llamó la atención de esta para adentrarte en particular? ¿Por qué la microbiología? ¿En qué momento? Sí, No Paco, es para el enfoque de los que lo preguntaban, pero es un enfoque muy apropiado. ¿Por qué de repente hay muchas cosas a las que dedicarse? Imagínate que estás en secundaria. ¿Ya sí. sabías que ibas a hacer microbiología? Sí, déjame que te diga que esa pregunta me encantaría responderla con otra charla de 20 minutos, pero trataré de ser bastante. ¿Por qué decide uno esto? Y debo decir que para mí el camino fue de los 50, cuando empezaba a tener conciencia de que me interesaba el mundo alrededor de mí, el descubrimiento que tuve yo que había el material genético. Para mí, yo entré a este campo de la ciencia definitivamente desde el punto de vista de la biología molecular. Y fue a través de la apreciación del rol que habían jugado los microorganismos como modelos biológicos que me empezaron a fascinar. Y fue a través de los años que la biología molecular se fue reemplazando por la ecología microbiana, porque me di cuenta que para entender cómo funciona la vida en el planeta había que estudiar la vida en su entorno completo, y para mí la ecología era esencial, y la interacción entre especies era más fácil de entenderse si uno comprendía el rol evolutivo en la historia del planeta de los microorganismos. Entonces no fue que yo sabía que iba a ser microbiólogo, ahí hubo todo, y seguro que el mensaje a llevarse es que nos fascine algo, pero lo que nos fascina es las preguntas por responderse. Y si ahora nos fascina algo, no es que eso nos vamos a dedicar el resto de la vida. Algunas personas sí. Hay personas que empiezan con un sistema y terminan con ese mismo sistema, pero la belleza para mí ha sido la apertura de nuevas preguntas. Espero que no me haya tardado demasiado, pero esa es una pregunta que me encanta. Bueno, y un poco también, no lo puedo evitar,
ha habido en el chat, digamos, varias preguntas que probablemente todas sean derivadas de la famosa pregunta que se debió de hacer Schrödinger entre el libre albedrío y el determinismo. Y es una pregunta que muchos dicen, pero ¿esto es filosofía? ¿Es ciencia? ¿Es mezcla? Realmente es una pregunta importante a resolver. El libre Sí, albedrío totalmente. forma parte. Recordémonos que antes de que se llamase biología, se llamaba filosofía natural. Y los que sacamos un doctorado, no es un doctorado en ciencias de la vida, es un doctorado en filosofía en ciencias de la vida. No nos olvidemos que aquellos que nos gusta pensar mucho, es donde la filosofía y la ciencia están de mano a mano. Es decir, para mí, cuando uno hace ciencia, la está haciendo en un marco filosófico, es inevitable. Y ese es el mensaje allí, es que uno tiene que pensar por qué es que uno está haciendo las preguntas que está haciendo. Claro. Y ya yo creo que puede ser un buen colofón a tu charla. Ha habido realmente una pregunta ahora muy inspiradora de una tal Laura Rodríguez, que pregunta, ¿qué le diría usted a un alumno que quisiera dedicarse en un futuro a la biología? Que lo haga, totalmente, absolutamente. Si hay pasión, donde hay pasión, hay forma de hacerlo. Y es una cosa como que uno no... y sí, y de pronto a los 6 meses se va a preguntar por qué estoy haciendo eso, y eso es sano también. Es decir, el constante preguntarse no solo qué es lo que estoy haciendo, sino por qué lo estoy haciendo. Eso lo hacemos todos, yo lo hice todos los días de mi vida. Entonces, si la pasión ahorita te llama a la biología, hazlo, hazlo, porque realmente es muy satisfactorio. Bueno, es una manera maravillosa de terminar, efectivamente. Esperemos que este congreso se lleve con tanta o al menos algo de la pasión que has puesto en tu charla, que realmente ha sido muy, muy, muy inspiradora. Pues muchas Sin gracias a todos. más, claro, sin más, vamos ya un poco al aspecto fuerte y duro de este meeting, que no es otro que las distintas presentaciones de los distintos alumnos.